Hola, mi nombre es Johnson y bienvenidos a De 5 a 9. ¿Te pasa que llegas al final de la quincena sin un solo peso con el cual puedas hacerte cargo de cualquier imprevisto o de cualquier gasto no programado? Si la respuesta es sí, entonces probablemente es que no conozcas o no estés siguiendo la regla 70-30 de las finanzas personales. Esta es una regla que no está escrita en ningún libro de finanzas personales o en ninguna enciclopedia, pero que muchos expertos en las finanzas la recomiendan y puede ser de gran utilidad para ti y tu familia. Si empleas esta regla correctamente, puede ser de gran utilidad para ti y para tu bolsillo. Puede traer cambios radicales y muy positivos para tus finanzas. Es por eso que la quiero compartir contigo el día de hoy. ¿En qué consiste esta regla? La verdad es que es bastante sencilla, pero muy efectiva y fácil de seguir. Consiste en que dividas tus ingresos y destines el 70% de los mismos a los gastos básicos de tu hogar. ¿Cuáles son esos gastos básicos? Pues vivienda, colegio, transporte, alimentación, seguros de salud, ropa, diversión, salidas, entre otros. O sea, gastos para poder subsistir. Por otro lado, el 30% restante del 100% de tus ingresos es lo que le llamaríamos presupuesto financiero. Y este dinero, este porcentaje, iría destinado a pagos de créditos, ahorros e inversiones. Hagamos un ejemplo sencillo. Digamos que ganas 10,000 pesos al mes. 7,000 pesos, que representa el 70%, van a ir destinados a tus gastos básicos para vivir. El otro 30% sería tu presupuesto financiero. Esos 3,000 pesos que sobran los vas a destinar al ahorro, a invertir o a pagar créditos o préstamos. Entonces, de esta forma no estarías comprometiendo tu calidad de vida o tus gastos básicos del hogar, pero tampoco estarías comprometiendo el ahorro ni las inversiones a largo plazo. Muchos expertos en finanzas recomiendan que ese 30% se divida en tres partes. Un 10% que vaya destinado al fondo de emergencia o a tus ahorros. De esta forma tendrías un fondo en caso de que pase alguna eventualidad, como que si te quedaste sin trabajo o algo así. Arriba voy a compartir un link de un video de nosotros de cómo construir tu fondo de emergencia de una manera efectiva. Se recomienda que ese fondo de emergencia sea de un mínimo de 3 meses, de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales fijos. De esa forma, en caso de que pase algo, pues tendrías un colchón que te ayudaría a subsistir y a mantenerte mientras resuelves, consigues un empleo o haces lo que tengas que hacer para que tus ingresos vuelvan a subir. Es muy importante mencionar que ese 10% del fondo de emergencia o ahorros de emergencia debe ser líquido, dinero que puedas convertir en efectivo lo más rápido posible. Entonces no puede ser un certificado de depósito ni nada así, tiene que ser dinero en una cuenta bancaria o efectivo en tu casa. Debe ser un dinero que sea lo más líquido posible. El otro 10% debe ir destinado a las inversiones tanto de mediano como a largo plazo. Esas inversiones variarán, todo va a depender de tu educación financiera. Por ejemplo, puedes invertir en bienes raíces, puedes invertir en el mercado de valores, en certificados de depósitos, en un fondo de inversión. O sea, todo va a depender de tu educación financiera y cuál es la inversión que se ajusta más a tu perfil. El otro 10% va a ir destinado al pago de préstamos bancarios como vehículos o préstamos estudiantiles, por ejemplo. Cualquier tipo de préstamo que tengas con el banco, ese 10% irá destinado al pago del mismo. Esto te va a permitir que si estás pensando en adquirir un préstamo, pues no debe exceder ese monto de ese 10%. Es una excelente herramienta para programar tus futuros compromisos financieros. Como puedes darte cuenta, esta regla es bastante sencilla, pero es muy efectiva. Te ayuda a mantener una calidad de vida para ti y para tu familia. Al mismo tiempo te permite aportar al ahorro, te permite afrontar compromisos financieros y también te permite invertir para el largo plazo. Si quieres seguir viendo reglas como esta, suscríbete rapidísimo para que puedas aprender qué tienes que hacer de 5 a 9 para dejar de trabajar de 9 a 5. Adiós.